hemos colocado como miniatura de presentación de este vídeo una imagen del grafito blasfemo o grafito de Alexámenos. Si alguno piensa que la primera representación pictórica de la cruz de Cristo representa a un Jesús que muere majestuosamente y lleno de dignidad, o que representa quizás la propia victoria de la resurrección, ¿no?, en una representación de cruz gloriosa que nos dice que a través de la cruz llegamos a la resurrección, que se vaya olvidando. La primera representación de la cruz no es precisamente majestuosa ni refleja dignidad alguna, sino que es una burla, tiene un contenido blasfemo. En ese grafito aparece como un muchacho, un hombre, levantando una mano en una actitud que pudiera ser de adoración, y una cruz. Aparece como un hombre crucificado, al menos tiene apariencia humana, con una cabeza de burro. Vamos a ver otra vez la imagen y nos fijamos bien. Si os fijáis, entonces aparece el que parece ser Alexámenos levantando la mano frente a una cruz con un hombre con cabeza de burro crucificado. Y abajo, en griego, está escrito: Alexámenos adora a su Dios. Como decía, esto es una burla de los cristianos. Concretamente, parece ser la burla de un cristiano llamado Alexámenos. Hay que tener en cuenta que mucha gente pensaba que los cristianos adoraban a un burro. Esto viene de la creencia que estaba también difundida de que los judíos adoraban a un dios en forma de burro. Por lo visto, el primero que escribió esto fue un tal Apión. Apión es contemporáneo de Jesucristo. Podía tener entre 15 a 20, 25 años cuando nació Jesucristo. Y este Apión sencillamente escribió esa mentira. Los judíos adoran a un dios que aparenta ser un burro. No le hizo falta demostrarlo, sencillamente escribió la mentira. O porque él se la inventara, o porque él se la creyera, escuchada o leída a otras personas. Lo cierto es que a partir del escrito de Apión se generalizó la idea de que los judíos adoraban a un dios con forma de burro, y los cristianos, que al fin y al cabo eran considerados secta del judaísmo, pues también. Pero hay algo más, y es que verdaderamente en la mentalidad de aquel tiempo, estamos hablando de finales del siglo I de nuestra era, en la mentalidad de aquel tiempo, adorar a un dios que había muerto en la cruz era un disparate. ¿Cómo va a hacerse Dios hombre? Pero sobre todo, ¿cómo una vez hecho hombre va a pasar nada menos que Dios por un suplicio como el de la cruz, que unía a su dureza extrema lo infamante que era? La cruz era para los peores criminales, para personas consideradas despreciables. ¿Cómo va a pasar Dios por ahí? Esto que nos ayude a caer en la cuenta de lo duro que es eso que escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nosotros adoramos a un Cristo, y Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Efectivamente, tontería, burrada, talmente era una burrada. Hay que ser burro para adorar a un dios, a un supuesto dios que ha muerto en la cruz. Alexámenos adora a su Dios. Fijaros, ¿no? Esto es una manifestación talmente de la acedia, el pecado de acedia, que tanto llevamos explicado acerca de él, ¿no? De eso que definía Santo Tomás de Aquino como tristeza por el bien divino del que se goza la caridad, que nos lleva a percibir equivocadamente lo bueno como si fuera malo. Ese es el efecto de la acedia mayormente. Lo bueno, verlo como algo malo.
ver como malo la oración, ver como mala la misa, ver como malos los sacramentos, ver como malos los sacramentales. Todo eso son manifestaciones de la acedia. En este caso, ver como mala la cruz. Bien, Alexámenos, por lo tanto, este grafito blasfemo, se encontró en el muro de una casa que fue descubierta en excavaciones arqueológicas en 1857, siglo XIX de nuestra era, por lo tanto. Y como decía, está datado a final del siglo I. Ciertamente hay dudas. Puede ser a final del siglo I, podría ser incluso en el siglo III. En todo caso, bastante antes de que los cristianos empezaran a representar a Jesucristo con la cruz. Hay que tener en cuenta que la cruz verdaderamente estaba asociada a una experiencia muy desagradable mientras estuvo vigente como método de ejecución. Constantino, ya en el siglo IV, acabó con las crucifixiones. Quedó proscrita la crucifixión a partir de este hombre, del emperador Constantino el Grande. Y entonces poco a poco se fue olvidando con el correr de las generaciones ese recuerdo tortuoso de la cruz. Quizás a partir del V o del VI ya empezara a utilizarse la cruz como representación de Cristo. Y anteriormente se representaba de otras formas, por ejemplo con el pez, ixis, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ixis, la palabra griega ixis, que significa pez en castellano, es el acróstico de esa expresión, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Pero también con el buen pastor, la imagen del buen pastor, un pastor con una ovejita sobre sus hombros. Pero la cruz, el culto a Jesucristo, su representación a través de la cruz, fue bastante más tardío. Por lo tanto, es totalmente creíble que estamos ante una representación blasfema de Cristo. Hay una curiosidad, que es que en el mismo muro, a cierta distancia, hay otra inscripción, otro grafito, donde pone Alexamenos es fiel. Por lo visto, el grafito del crucificado con cabeza de burro fue contestado por alguien, ¿no? No lo sabemos. En todo caso, quien vaya por Roma, si visita el Museo Palatino, puede buscar este grafito y contemplarlo. Alexamenos adora a su Dios. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Todo el mundo quiere morir en la paz, no sé, morir en su cama, morir en paz, morir con la estima de la gente. Pero Jesucristo no murió con la estima de la gente, ni de los soldados romanos, que lo trataron con tantísima crueldad, ni de los judíos, por supuesto, que lo llevaron al suplicio. Eso nos espera. Que este grafito blasfemo nos ayude a recordar nuestra vocación martirial, para la cual necesitamos la gracia de Dios. Es por gracia que podemos asumir el martirio. Si ese es nuestro papel, que no lo sabemos, que el Señor nos lo conceda.